Hola a todos, vamos a comenzar nombrando los materiales que vamos a necesitar para realizar esta borla. Lo primero es un enhebrador que lo vamos a usar básicamente para enhebrar estas cuentas de vidrio o cristales. Pueden hacerlo también con una aguja lanera, pero como ven el orificio es bastante pequeñito, entonces necesitaríamos una aguja para mostacillas y por ahí son un poco difíciles de conseguir, así que con un alambrito o un enhebrador podemos solucionar esto. Como ven, las agujas laneras son mucho más gruesitas que los agujeritos y no van a pasar, porque a esto hay que sumarle el grosor del hilado que vamos a usar para enhebrar las cuentas. Así que bueno, eso por un lado, unas tijeras por supuesto. Además vamos a ocupar algún hilado fino, en este caso es un cashmere de verano en color rojo. Pueden usar cualquier otro si ustedes quisieran, no hay ningún problema. Los corazoncitos que vendemos en el local, en esta ocasión una edición de San Valentín. Este es un molde de cartón que yo tengo para hacer las borlas. Ustedes la pueden hacer más chica, más grande. Yo ya tengo como una especie de estándar con estas medidas. Si las quieren saber me lo pueden dejar acá en los comentarios, pero no hace falta una medida en particular. Y esta es la nueva totora que hemos traído, que es la totora pluma. Es muy linda, muy liviana y tiene mucho volumen, así que está muy buena. Vamos a comenzar a enroscar nuestra totora en el molde de la borla. Como ven, viene doble, ustedes la pueden usar simple, doble, eso es más que nada a gusto. Como nosotros vamos a pasar por acá una hebra para después atarla, vamos a contemplar como que nuestro inicio está en la parte de atrás de donde vamos a atar, a la mitad más o menos. Entonces acá les muestro, más o menos ahí sería nuestro inicio. Esto es más que nada, acá no habría tanto problema, pero en hilados que son más finos, que tienen menos flecos, se nota más este tipo de imperfecciones. Así que bueno, hay que tener cuidado en donde iniciamos a enroscar nuestros hilados para que quede lo más prolijo posible y a la hora de cortar y emprolijar tengamos el menor descarte posible. Acá, como ven, esto no tiene mayor dificultad que enroscarlo en el molde o en el cartoncito. Acá estos son retacitos que han quedado los ovillos, así que como ven acá se corta. No hay ningún problema porque esto va a quedar en la parte interna de la borla. Así que no se hagan ningún problema si les llega a pasar, que no creo, pero por las dudas, si les pasa con algún hilado que justo se les acabe, lo esconden a la hebrita y lo dejan hacia el interior de la borla y con eso ya se soluciona. Como ven, di muy poquitas vueltas. Ahora lo que voy a hacer es amarrarlo con un pedacito de este hilo. Podría usar otro si yo quisiera a tono de la borla, pero como esto no se va a notar por los pelitos, no hay ningún problema. Así que bueno, corto un trocito de hilo, no muy grande, simplemente cómodo para atar. Y acá voy a hacer pasar bien, acá tienen que tener mucho cuidado, pasar bien por debajo, que no se les vaya ninguna hebra. Y van a atar en el centro, haciendo de unos 4 a unos 5 nuditos, dependiendo de qué tan fuerte se agarren los nudos, para asegurarnos de que no se nos vaya a soltar. Así que bueno, acá vamos a atar bien firme. Y como ven, los pelitos ocultan prácticamente todo el hilo y no se ve nada. Igual esto, vuelvo a decirles, va a quedar hacia la parte interna de la borla. Una vez que ya la tenemos, vamos a cortar el excedente y vamos a dar la vuelta para cortar por donde yo les había dicho, por el medio más o menos, que les quede lo más simétrico posible, para ya separar los extremos y empezar a armar la borla fuera del molde. Acá ya vamos a empezar a formar lo que es la cabecita de la borla. Yo más o menos le doy forma con las manos, acomodo un poco las hebras y ahora lo que vamos a hacer es cortar otro trocito un poco más largo para empezar a ceñir la parte de la cabeza de la borla
que le da esa forma tan característica. Si quisieran, no hace falta este paso, pero sí queda más con esa forma que uno tiene en mente, pero no significa que no la puedan hacer. Para hacer lo que es el ceñido, vamos a dejar esta especie de U, que queda acá una colita, y ya van a ver que nos va a servir para esconder la hebra y asegurarla y que no se note. Igual vamos a necesitar una aguja lanera para esconder, las colitas que nos queden de hilo y que quede más prolijo. En el caso de que se viera más, en este caso nos ayudan mucho los pelitos, pero si no tuviéramos estos pelitos, este método que yo les voy a enseñar ahora hace que no se suelte el hilo y quede bien asegurado de una manera muy prolija. Acá lo único que hago es dar vueltas, ajustando bien para que se forme esa cabecita, y ahora lo que voy a hacer es pasar por adentro de esa especie de U que había quedado el hilito, y con la colita que se ve del otro lado voy a tirar y van a ver que se va a ajustar y se va a esconder hacia adentro. Acá yo corté un poco de menos hilo del que me había gustado porque no se veía bien la parte roja, así que lo que voy a hacer es, una vez que esconda estas hebras, voy a hacer unos nuditos y voy a hacer otras pasaditas sobre este mismo amarre para que se vea más la parte roja y quede así más como una cinturita. Acá estoy acomodando un poquito los pelitos para que no se noten en la cintura y quede bien marcada la parte roja, y simplemente lo que voy a hacer es dar vueltitas y voy a esconder luego la hebra. Acá, como ven, quedan estos pelitos que quedan un poco disparejos y quitan redondez, así que lo que voy a hacer es recortarlos para que me quede más redondita esta parte, simplemente un poquito, para darle la forma que yo quiero. Exactamente, vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Vamos a emprolijar y cortar todos los hilitos que nos sobren, que estén fuera de su lugar. Ven, por eso les digo que es importante hacerlo lo más prolijo posible, porque ven que es muy poquito el descarte que quedó. Acá, bueno, voy a seguir emprolijando un poquito y voy a esconder esta hebrita que me había faltado hacia la cintura de la borla. Ahora, para lo que es la conexión de la borla con el corazón, voy a cortar una hebra
bastante larga, y lo que voy a hacer es hacer una cadenita más o menos a la mitad de esta hebra que yo corté. Entonces acá busco los extremos para poder posicionarme a la mitad del hilo, y un poquito antes de que se cumpla la mitad voy a empezar a hacer las cadenitas con una aguja de crochet. No les puse como los materiales esenciales la aguja de crochet porque si ustedes quisieran no es necesario hacer esta cadenita. Simplemente la podrían pasar con la aguja lanera a través de la borla del corazón y ya simplemente les quedaría una borla totalmente funcional. Esto es más que nada decorativo y gusto mío. Como ven, ahí marqué donde quería empezar a comenzar a hacer mis cadenitas, y lo que voy a hacer es un nudo tipo corredizo. Voy a pasar mi aguja de crochet por el medio de este hilo y lo voy a hacer más lento para que lo puedan ver mejor. Hago esa vueltita y por el medio paso el hilo y tiro. Ahí ya me queda asegurado y de esa manera puedo empezar a hacer mis cadenitas. Y acá simplemente voy a empezar a hacer cadenas. Yo en mi caso usé una aguja de crochet de 2,5 milímetros y hice aproximadamente unas 50 cadenas. Una vez que tengo el tamaño que quiero, voy a pasar la hebra con la que venía tejiendo a través del último punto y de esa manera se va a ajustar solo. Una vez que ya lo tengo así, lo que voy a hacer es empezar a pasar las cuentas. La primera cuenta que yo he elegido es demasiado pequeña el orificio. Yo les recomendaría que se vayan a las cuentas más grandes, que son de 10 milímetros, esta creo que es de 8 milímetros. Y tuve bastante batalla para lograr pasar el enhebrador y luego los hilos. En mi caso, como el agujerito de la bolita era bastante pequeño, lo que tuve que hacer es pasar primero una hebra y luego la otra. En cambio en las otras ya van a ver que directamente es mucho más fácil. Yo les recomendaría o que busquen alguna cuenta que tenga el orificio más grande o opten por las de 10 milímetros en adelante.
También les recomiendo que se tomen un momento para pensar en qué orden quieren las cuentas. Ahí ven, yo estaba decidiendo dónde ponía cada una para que después no tengan que estar batallando con poner y sacar las cuentas. Entonces así de esa manera se trabaja mucho más prolijo. Una vez que ya tenemos enhebradas nuestras cuentas, lo que vamos a hacer es tomar una de las hebras y la vamos a enhebrar en la aguja. Acá hay que tener mucho cuidado de pasar bien por el centro para que se vea lo más prolijo que se pueda, y vamos a atravesar todo el corazón. Acá también se podrían ayudar de una aguja para muñequería, que son mucho más largas y son bien finitas, y les facilitaría mucho el trabajo de pasar a través del corazón. Acá en el final vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de pasar entre medio de las dos capas de tela, siempre saliendo lo más por el extremo que podamos, y recuerden que hemos pasado solamente una hebra, porque ahora tenemos que pasar por la cabecita de la borla y pasarla hacia abajo, volver a repetir el proceso con la otra hebra para luego dar vuelta a la borla y atarlo. Igual ahora se los voy a mostrar en el video, no se hagan problema. Acá, como ven, voy a pasar por el medio de la borla y me voy a ir hacia el interior, y por ahí voy a sacar la hebra que luego voy a usar para sujetar la borla al corazón. Acá, como les mencionaba, tenemos que repetir el mismo paso anterior, enhebrar la aguja, pasarla por el medio del corazón y luego pasarlo por la cabecita de la borla. Es momento de atar las dos partes, las dos hebras, para darle la sujeción a la borla, y lo que vamos a hacer también es medir a qué distancia queremos que quede de la borla del corazón. Es muy importante este paso para que nos quede lo más prolijo posible. Ahí, como ven, había quedado una parte más larguita que la otra, así que con cuidado voy estirando y volviendo a subir el corazón hasta que me quede en el tamaño que yo quiera.
y por abajo voy a hacer más o menos la misma cantidad de nudos que habíamos hecho antes para sujetar la borla. Y así como ven, hemos terminado esta hermosa borla para San Valentín o para decorar la casa, ¿por qué no? Pero es un regalo muy bonito, muy económico de hacer y la verdad que queda precioso. Espero que les haya gustado mucho. Díganme qué otro tutorial quieren que hagamos. Nos vemos. Un besito.